Después de los días oscuros que hemos pasado como consecuencia del COVID-19, llenos de preocupación y de incertidumbre ante las noticias que nos llegaban, y ahora que se plantea la vuelta a la normalidad, desde Cantabria Televisión queremos dar voz a las autoridades de asuntos sociales y a los gestores de las residencias de mayores. Sin duda, las noticias que nos han ido llegando durante estos meses han llenado de preocupación a las familias y a la sociedad en general, y de desconfianza a los mayores. Desconfianza, por otro lado, comprensible, porque este colectivo ha sido el más afectado. Es el más vulnerable y con quien menos se ha contado. No podemos soslayar que los mayores han estado sin ver a sus familias, han vivido en primera persona la falta de amigos y compañeros, han visto la preocupación de quien les cuidaba. En fin, han visto cambios que habría que explicar porque tenemos la obligación moral de darles respuestas. La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y hay que entender una nueva realidad social. De una parte, el aumento considerable de la expectativa de vida. De otra, la necesidad de evolucionar y adaptarse a los cambios que la dinámica social impone. Vemos que la nueva realidad hace aconsejable que la etapa final de nuestra vida pase, en muchos casos, por vivirla en una residencia de mayores. Pero para eso hay que generar confianza. Tenemos que darles certeza de que están en buenas manos, de que la Administración se preocupa por ellos, de forma que les facilita los recursos humanos y materiales y establece los mecanismos de control necesarios que garanticen una correcta atención. Tienen que saber que están en manos de profesionales y que sea cual sea la titularidad de la residencia en la que están, todas tienen un denominador común: garantizar el bienestar y la dignidad del residente. Necesitamos devolver la confianza a los mayores. Por eso, los próximos días, Cantabria Televisión pretende acercarles un poco más al mundo de las residencias y los centros de mayores, para que responsables de algunas de ellas y autoridades sociosanitarias de la comunidad autónoma les den su punto de vista. Seguramente sus explicaciones ayudarán a conocer la realidad y devolverán la confianza. Cantabria Televisión ha hecho un recorrido por algunas de ellas y podemos constatar dos cosas. La Administración está pendiente de los mayores y trabaja por mejorar la calidad asistencial, dotándolas de más recursos. Las residencias de mayores, sea cual sea su titularidad, son lugares fiables, atendidos con profesionalidad y su personal, todos, han hecho un gran esfuerzo estos días difíciles. Cerraremos el ciclo cuando las circunstancias lo permitan con una mesa redonda en la que tendremos posibilidad de hacer una valoración conjunta de la situación por la que hemos pasado. Solo nos queda decirles que esperamos que las explicaciones que reciban de los responsables de cada uno de los centros les ayuden a conocer un poco mejor las residencias y desde aquí pedirles prudencia, mucha prudencia. Pues ahora mismo estamos en el sur de Cantabria, en Reynosa. En Reynosa hay una residencia de toda la vida, la residencia San Francisco, una residencia amplia con un estupendo cartel en la zona y es una residencia muy fiable. Y actualmente está dirigida por un hombre joven, por Juan José Lázaro. Es un hombre que conoce muy bien el sector y que le está dando un nuevo aire, un nuevo impulso. El que de alguna manera marcan los tiempos, porque, como decimos en cada entrevista, el futuro es que los mayores, de una forma u otra, acabemos en residencias. Entonces, hacer de las residencias un hogar. Y esto es algo que verán que a lo largo de la entrevista se va a poner de manifiesto por lo que dice Juan José, porque yo, después de las conversaciones que hemos tenido fuera de cámara, estoy totalmente convencido que es así. Pero vamos a empezar la entrevista haciendo un poco de historia de esta fundación. Bueno, pues nuestra fundación, como la inmensa mayoría de las fundaciones que formamos parte de Lares, somos entidades que nacimos antes de que se creasen los servicios sociales públicos. Lo cual no significa que seamos ni mejores ni peores que los que han llegado mucho más tarde, Curiosamente, estábamos viendo hace un poquito las instalaciones, estamos en un antiguo convento franciscano. Nuestra institución comenzó su labor en estas instalaciones en 1856.
Evidentemente la situación ha ido evolucionando en función de las necesidades que la sociedad presentaba en cada época. Empezamos como un asilo hospital de recogida de personas indigentes. Posteriormente se ha ido especializando y ha terminado en lo que es hoy, que es una prestación de servicios a personas mayores dependientes. Como institución, y además con las peculiaridades que tiene la zona Reinosa, para bien y o para mal, climáticas y de distancia. Depende de la época. Correcto. Yo, como voy reinosano, voy a remarcar las positivas, Como es natural. Y viendo las necesidades que hubo en su momento, pues hace ya unos cuantos años, en el 2005 concretamente, nuestra fundación creó un Centro San Francisco II, también ubicado aquí en Reinosa. Está ubicado en una zona céntrica del pueblo. Estamos prácticamente a 500 metros en línea recta. Estamos bastante bien comunicados y lo que sí hacemos es prestar exactamente el mismo servicio que prestamos en el Centro San Francisco I. Es decir, somos una fundación que prestamos los servicios en 2 centros. Sí, que tenéis 2 centros. Correcto. Y tenéis centro de día también, ¿verdad? En el Centro San Francisco II tenemos centro de día. Le tuvimos aquí inicialmente, pero al construir aquel centro, que en realidad fue una remodelación de un edificio que tenía la fundación, pues se creó una zona mucho más amplia, mucho más adecuada, y que tenemos allí un centro de día para 40 personas concretamente. ¿Cuánta gente tenemos en esta residencia como residente? En el conjunto. En el conjunto tenemos 217 personas. Esto es un sitio grande. ¿Y trabajadores? Y trabajadores del orden de 150 trabajadores. El proyecto es un proyecto grande, es un proyecto muy laborioso, pero bueno, también tiene su punto positivo, pues porque al final la prestación de servicio, que es complicada, también revierte en la positividad de dar solución a una problemática que presentan las personas mayores, nuestra sociedad. Y además que abarca toda la zona. Y abarca toda la zona. Sí, bueno, Reinosa es difícil que se entienda como un núcleo independiente. Es campo. Campo y algo más, ¿no? Campo y algo más. Bueno, campo de medio, campo de uso, desuso, Valderredible. Tenemos una amplitud bastante grande, aunque Reinosa es un núcleo poblacional muy pequeñito, nada más que 4 kilómetros cuadrados, pero es la capital de la zona, sí. Es la capital. Bueno, decir que este es un sitio privilegiado. El entorno es muy bonito. Para los que venimos a Reinosa es muy bonito cuando está nevado. Y el edificio, como decía Juan José, es un antiguo convento franciscano que arquitectónicamente es un lujo, con unas instalaciones estupendas y un claustro que es una pena que no sea un claustro abierto al público, porque muestra una realidad arquitectónica de una época. Yo creo que este edificio es del 17-18, de final del 17, principio del 18. Y no, es del 16. El 16, el edificio. Sí. El edificio principal. El edificio principal es del 16. Pues fijaros, una joya, porque está muy bien mantenido. Bueno, y ahora llegamos, digamos que de alguna forma al núcleo principal de esta entrevista, que es dónde estamos, dónde nos ha puesto esta pandemia, este COVID-19, que a todos nos trae a mal traer y que de alguna forma vamos ganándole las batallucas, aunque en la guerra todavía nos falta mucho para ganarla. Miren, cuando vuelvo a decir lo que digo siempre y un poco de ilustración para Juan José, cuando nosotros pensamos en hacer esta serie de programas, fue porque vimos que entre la población mayor hay una gran desconfianza.
se ha generado las residencias de mayores. En los mayores todavía tienen connotaciones del pasado, pero vemos que son absolutamente necesarias. Creemos que están funcionando bien y se va ganando confianza. Y de la noche a la mañana viene este COVID-2019 y nos lo pone todos patas arriba, porque lo que ha salido en los medios de comunicación, de la falta de medios, de la gente que no ha habido, de la desatención, una serie de cosas, pues hace que, como somos humanos, pues empecemos a tener dudas. Comentábamos que las residencias de mayores son sitios absolutamente fiables, que están atendidos por profesionales muy bien dirigidos y que su objetivo principal queda claro, que es el bienestar de los residentes y preservar su dignidad. Eso es un denominador común que hemos encontrado en todas las residencias que hemos visto, sean de la titularidad que sea, lo mismo de las públicas que las absolutamente privadas, que pasando por una de las que nos encontramos ahora, que es asistencial dentro del ARES. Dicho esto, Juan José, me gustaría que nos explicases cómo habéis vivido vosotros toda esta pandemia, para que apuntales lo que yo estoy diciendo, es decir, de razones por las que esto es así. Que yo estoy convencido, ¿eh? Nosotros empezamos a trabajar, o sea, nosotros antes de que llegue el coronavirus, nosotros ya trabajamos en el ámbito que bien has explicado, Ramón. Lo tenemos claro. ¿Qué pasa? Que de repente nos llega una cosa nueva, que es el coronavirus, el COVID-19. ¿La vimos venir? Pues probablemente no, nadie se lo esperaba. Primero estaba en China, está muy lejos. Ya llegó a Italia, sí, está un poquito más cerca, pero sigue estando lejos. Cuando llegó a Madrid, ahí ya sí, dijimos, esto puede llegar. Para bien o para mal, no fuimos los primeros, y eso sí que nos hizo prever una serie de medidas que empezamos a adoptar. Nosotros ya a partir de mediados de febrero, que es cuando empieza a saltar todas estas informaciones en Madrid, vemos que nos puede llegar en cualquier momento, y nosotros ya desde finales de febrero empezamos a adoptar medidas. Y yo creo que hemos trabajado, todos en general, nosotros en particular, en tres grandes líneas de acción. La primera, la de la prevención, es decir, empezamos a adoptar medidas que al principio eran muy poquita cosa, y a medida que se iba incrementando, y sobre todo a raíz de la entrada en vigor del estado de alarma, pues fueron cada vez más potentes. Como consecuencia de todas esas medidas preventivas, la segunda pata, digamos, de ese argumentario es el trabajo, el muchísimo trabajo que ha conllevado el aplicar todas esas medidas preventivas. Yo recibo, por cierto, a este respecto muchas felicitaciones ahora. ¡Qué bien lo habéis hecho! Y yo digo siempre lo mismo, digo, acepto la gratificación, pero no es mía, se la doy a los trabajadores y trabajadores que tenemos en nuestros centros, que son los verdaderos artífices, bueno, todos, de que verdaderamente... Todos. Hombre, algo habremos hecho los demás. Claro, es que... También. Es que un equipo no funciona solo a base de voluntad. Para que un equipo tenga eficacia, tiene que estar bien organizado, dirigido y controlado. Y yo creo que, lo digo de verdad, sinceramente, creo que los directivos de las residencias de mayores habéis tenido una gran implicación, y vuestra contribución personal al éxito ha sido importante, porque la partitura estaba ahí a medio escribir, y dirigirla y coger notas de cada lado y tomar decisiones, porque en definitiva la responsabilidad de cada residencia es de los que estáis dirigiéndola, pues no es una tarea fácil. Dicho esto, yo sé que la labor del día a día de los residentes que están, de los trabajadores, los sanitarios que están con los mayores, es difícil, a veces muy dura y tal, pero
la labor de todos. Por supuesto. Para todos, en Cantabria para todos. El personal sanitario, que todos hemos salido a aplaudir, y además con ganas de salir a aplaudir. Yo a veces echaba en falta, digo, a todo este personal que está trabajando en nuestros centros, y digo, pues yo creo que se merecería más de un aplauso, que también se le ha llevado, La tercera, estaba comentando el mucho trabajo, la tercera pata, digamos, de la situación ha sido también el punto de suerte que hay que tener. Hay que trabajarle. Los dos anteriores son de trabajo, el tercero es también de suerte. ¿Por qué? Porque hay muchísimo parámetro que no puedes al final tampoco controlar al 100%. Aquí vuelvo también a remarcar la responsabilidad de nuestros profesionales. Cuando estábamos comentando, no ha sido nada difícil de explicar porque nos lo han puesto muy fácil. Nuestro personal ha sabido responder, ha sabido que se tenían que cuidar, nos teníamos que cuidar para cuidar. Teníamos claro que el coronavirus no iba a salir de dentro hacia afuera, iba a entrar de fuera hacia adentro, y entonces la manera de hacerlo, que además los resultados ahí han estado, el confinamiento, la distancia social, las buenas prácticas en nuestra vida personal, que a veces incluso rozan con la invasión de los espacios privados. ¿Quién me va a decir a mí que yo cuando salga de trabajar no puedo? Bueno, pues nuestro personal en ese sentido ha sido muy, muy, muy responsable, y ahí están los resultados. Bueno, y esto nos lleva a otra cosa. Además, estamos hablando de la segunda pata. La tercera, la suerte, es la que es, aunque indudablemente uno sí que es cierto que hace cosas por la suerte, pero hay una cuarta pata que yo la pondría, y es la ayuda recibida. A ver, partiendo de la base de que somos servicios sociales, que no sanitarios, no somos servicios sanitarios, somos servicios sociales. Evidentemente, dadas las características de las personas a las que atendemos, personas mayores, pluripatologías, polimedicadas, pues somos centros en los que evidentemente la intensidad, la necesidad e intensidad del ámbito sanitario es muy potente. Nosotros, nuestra fundación sí tiene personal sanitario, pero claro, nuestro personal sanitario tiene unas limitaciones, no puede llegar donde sí puede llegar, donde sí, por cierto, no puede, debe de llegar la sanidad pública. Todas estas cosas que se oyen de Madrid, incluso en Cantabria, que si llamamos, que si unos días vienen, que si han venido pero nos han puesto alguna pega. Nosotros como institución, nosotros en nuestro caso, no puedo poner ninguna pega. Nosotros tenemos una médico en cada centro, que son las coordinadoras COVID de cada uno de nuestros centros, y he de reconocer que probablemente por su insistencia y por su persistencia y por su buen hacer y por su buena sintonía con los médicos del Servicio Cántabro de Salud, pues no hemos tenido, he de reconocer, demasiados problemas en ese sentido. Sí que es verdad que esto ha puesto sobre la mesa un debate que creo que es el momento, que lleva muchísimos años encima de la mesa, que nunca se ha abordado con contundencia y que creo que es el momento de atender, que es la correcta coordinación sociosanitaria. Son dos sistemas independientes pero complementarios, y creo que que la manera de poderlo atender es que desde el ámbito sanitario se tenga en cuenta estas características tan específicas de nuestros centros y que se nos dé una respuesta como debería de ser. No quisiera entrar en la literatura que se está oyendo y escuchando por todos los lados, que si el modelo sociosanitario es un modelo privatizado, que si debería de ser todo ello público. Dejémoslo
Bueno, sí, en este momento yo creo que lo que queremos defender precisamente es la implicación de todo, sea cual sea el sistema, sea público, tal. Es decir, yo creo que en la respuesta en este momento de los centros ha sido muy parecida. O sea, independientemente de que esté dirigido por una monja o por un profesional como tú, independientemente, o por un empresario, o como un empresario, porque no? Porque además es que es una cosa absolutamente digna y hay ejemplos estupendos de empresarios en esta región que hemos constatado y que todos ustedes van a tener ocasión de ver. No, pero yo fíjate, Juan José, que tú eres un hombre muy experto en esto. Estaba ya refiriéndome un poco más a cómo podemos hacer un modelo asistencial que seguramente que es un poco lo que estás queriendo decir, que no sea ni social ni médico. Es decir, que sea una misma cosa, que esto es un hogar y que las prestaciones que yo recibo en mi casa las recibo aquí. Eso es un poco lo que quieres decir, y que haya seguridad jurídica, que esté. Eso es un poco de alguna forma lo que estáis demandando. A ver, muchas veces, como argumento en positivo, nosotros decimos que pretendemos que esto sea el domicilio, es de hecho el domicilio de las personas mayores, su casa, que en realidad tampoco. Yo es que últimamente estoy cambiando un poco de parecer en ese sentido, es decir, yo no puedo venderle a alguien que viene a la residencia, esta es su casa. ¿Por qué? Porque su casa no es esta, su casa es su casa, su familia es su familia. Yo no pretendo, tampoco le puedo pretender quitar a la familia la posibilidad de que lo siga siendo. Pero sí asumimos la responsabilidad de su cuidado, de su atención, y sí que pretendemos que efectivamente se asemeje en la medida de lo posible a esa situación de su casa, que se sienta cómodo, que se sienta a gusto. Es que uno de los apartados más importantes, reitero un poco ese concepto del apartado sanitario. ¿Cómo lo podemos conseguir? Hay fórmulas, hay muchas fórmulas que ya están sobre la mesa, incluso si no hay más que ponerse a leer qué es lo que hacen en otros sitios, qué hacen en otros países. No necesariamente, por cierto, lo que hagan en otros países es lo mejor para España, ni mucho menos, porque además las connotaciones socioeconómicas de cada país, pues a veces son tan distintas que un modelo X, se hablaba por ejemplo de los modelos escandinavos, tal, pues en España igual eso no funciona. Entonces sí, buscar una fórmula que parece que también ahora el aparato sanitario está también mirándose un poco hacia adentro, es decir, lo hemos hecho bien, hemos atendido bien a los centros residenciales. Pues bueno, si se está abriendo ahora el debate, están abriéndose ahora comisiones de tratar todos estos temas, en las que, por cierto, yo creo que indudablemente tiene que estar servicios sociales también representado, y no me refiero solo a los centros residenciales, sino a las instituciones públicas. Es decir, no puede haber una comisión de sanidad que trate temas de coordinación sociosanitaria y que esté solo sanidad. Tendrán que estar todos. Es un poco, digamos, que hacer algo que refleje las necesidades de los residentes y que atienda las dos necesidades y que las integre. Es decir, yo creo que deberíamos de ir a un modelo, por lo que os estoy diciendo a todos, que no sea ni el social ni el sanitario. Uno que tenga un poco, recoja un poco todo, porque nosotros tenemos nuestra forma de hacer las cosas, nuestra idiosincrasia, y cada uno pues actúa tal. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta que es importante, y es, actualmente, con la legislación que tenemos en la mano, con los protocolos que tenemos en la mano, ¿estamos seguros? ¿Estamos seguros? ¿Necesitamos algo más? Deberíamos de estar seguros.
Y de hecho la ley lo garantiza, o sea, el hecho de que una persona deje su domicilio y venga a un centro residencial no le tiene que mermar en absoluto sus derechos. Al final, ¿qué es un poco lo que ocurre a nivel práctico? Pues que precisamente porque está en un centro residencial donde hay profesionales sanitarios, que sí que les hay, igual el sistema sanitario se relaja, entre comillas, se relaja ligeramente y dice, bueno, pues como está en el centro residencial, la intensidad que yo tengo que aportar a esta persona es un poquito menor que si estuviese en su domicilio. Nosotros decimos, no puede perder esos derechos, lo primero. Lo segundo, si verdaderamente un posible modelo residencial podría ser un posible modelo residencial medicalizado, bueno, pues pero habría que estructurarlo. Llegamos a la gran pregunta, y es la de ¿y los recursos? Porque decirlo es muy fácil, pero luego ejecutarlo es otra cosa. Entonces, claro, ahora mismo yo creo que la sociedad en general nos estamos dando cuenta de que todos los recursos que se han aplicado en el ámbito sanitario han sido insuficientes y necesitan un incremento. De hecho, esa partida de 16.000 millones que ha puesto en marcha el gobierno, pues una inmensa mayoría van a ir para el servicio sanitario. Pero nosotros también decimos, hombre, que nos llegue algo, porque si luego me vas a exigir que yo tenga, que medicalice mis centros residenciales, que por cierto no queremos que sean centros medicalizados. No pretendemos que sean centros medicalizados, pretendemos más bien buscar un modelo que se cree una infraestructura en sanidad de forma que dé una respuesta adecuada a nuestros centros. Y vuelvo a repetir, nuestros centros son distintos a los del domicilio, sobre todo porque la aglomeración de personas con pluripatologías hace que la intensidad en nuestros centros sea superior a la de un domicilio. Hace bien poco se ha mantenido alguna reunión con los médicos, y hablaban los médicos de una demanda de que en sus cupos calculaban aproximadamente que en un cupo de 100 personas de domicilios, pues que en el caso de que fuesen todas esas personas dentro de un mismo centro residencial, que fuesen 30 en vez de 100. Eso ya da una idea, o se hace una lectura a la inversa y se dice, tienes un 70% más de intensidad de necesidad. La carga de trabajo es diferente, está claro. En un centro residencial que en un domicilio. Claro, evidentemente. Porque en un domicilio hay una persona mayor, pero hay un niño, claro, un adulto. Y la carga de trabajo correcto. Para el médico es diferente. Tú dices, están polimedicados porque tienen muchas patologías, pues es normal, requiere más atención de todo el mundo. Eso sí que es verdad. Pero tenemos que buscar también un modelo que no cargue a la sociedad, porque tal como parece que están las cosas, y tu residencia es uno de los casos, tú tienes un médico en cada sitio. Pero que es un médico que hace muy bien su trabajo, y yo les conozco en otras partes. Por cierto, desde aquí, yo siempre que tengo ocasión lo digo, hay médicos voluntarios en estos centros que han hecho una labor extraordinaria. Me estoy acordando de Felipe Trigueros, por ejemplo, y hay más gente. Ojalá que ese ejemplo cundiese. Pero no, yo me iba por otro sitio, Juan José. El pagar los servicios dobles. Es decir, vosotros tenéis un médico que le tenéis que pagar a cuenta de lo que recibís. Así es. Pero es que yo, que soy un usuario, tengo mi médico que le paga el Estado, para el que toda mi vida he trabajado. De alguna forma no se podría buscar, o no tendréis, los que sabéis de esto, que ir hacia algo que sea un compendio de todo. Vamos a ver, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. ¿Qué significa eso? Que nuestra intención es revertir los posibles beneficios en la propia fundación. ¿Cómo conseguimos eso? Pues
Pues, por ejemplo, aportando una serie de servicios que para nosotros son de una mayor calidad asistencial, por ejemplo, con personal sanitario. También a nivel práctico nos damos cuenta de que tener personal sanitario en el centro, pues, y mucho. También lo encarece. Eso que mencionaba antes de hacia qué modelo vamos, resulta que por ahí van los tiros. Es decir, si las residencias se medicalizan, al final los usuarios que entran en nuestros centros pagan doble. Pagan a través del sistema público un servicio sanitario que no le presta porque ya se le presta en el centro residencial. Claro, y el centro residencial de repente los costos se incrementan y dices, bueno, pues lo tengo que revertir al final en el usuario. Claro. ¿Tiene la culpa el usuario de ser mayor, de tener que, por necesidades circunstanciales o por decisión propia, venir a un centro residencial y por eso tener que pagar 2 veces? No. Ahí es donde está un poco también el debate. Sí que es verdad que desde las entidades públicas, cuanto más se trabaje este tema, probablemente mejor se pueda gestionar, o de un modo más adecuado se pueda gestionar. Quiero decir, no estamos pidiendo, no, usted me tiene que poner un médico para mi centro y que me atienda aquí 1 o 5 médicos y que me atiendan aquí en mi centro. No, pero este tema, este sistema que está planteando ahora de crear equipos médicos de geriatras, además especialistas en geriatría, que es lo adecuado, y que puedan atender dentro de las unidades básicas de actuación y que puedan atender a los centros residenciales, pues puede ser un modelo. Que puedan prescribir, que puedan... Correcto, claro, que correcto. Si no, pero fíjate, estamos yendo un poco hacia el futuro, pero para cerrar este capítulo, y no queremos abusar de ti, todavía estábamos en la segunda parte donde estamos, en números, ¿cómo se ha vivido la pandemia aquí? Que es muy importante, es decir, cuánta gente tenemos, cuántos han resultado, cuántas pruebas han hecho, cuántos han resultado afectados, hemos tenido alguna baja, y lo mismo con el personal sanitario, porque eso nos da una idea de magnitud. Es decir, desgraciadamente, al final, tú que haces gestión, las cifras mandan. Hombre, tenemos que crear... Bueno, la pandemia lo que nos ha hecho ha sido remover muy profundamente la sostenibilidad de nuestros centros. Porque pues bueno, nos ha hecho hacer una serie de incrementos de gastos que no contábamos con ellos. Eso por una parte. En cuanto a los resultados, pues bueno, decir que nosotros estamos en una zona, en este caso para bien, en una zona rural, en una zona fuera de un núcleo poblacional. Sí. Entonces la incidencia de la enfermedad en nuestra zona no ha sido excesivamente amplia. Nosotros hemos tenido la suerte de no tener casos en nuestros centros. Tuvimos un caso en este centro en el que nos encontramos que todo apunta a que en realidad fue un falso positivo. También es verdad que eso nos hizo, cuando nuestros profesionales me decían, yo creo que al final va a ser un falso positivo, digo, bueno, esto es la prueba de que hemos hecho un simulacro en carga. Hemos trabajado como realmente si fuese un positivo, y los resultados que lo trataste como si lo fuese. Han sido muy óptimos. En general, pues bueno, quitando ese caso, no se han producido ninguna baja por COVID. Dentro de nuestros profesionales tampoco hemos tenido ningún profesional afectado por COVID. Sí que es verdad que esto también ya es labor, sobre todo especialmente la medalla esta es de los médicos, han hecho un seguimiento, entonces sí se han hecho un montón de pruebas. Concretamente en este centro en el que nos encontramos incluso se llegó a hacer un barrido a raíz de ese caso positivo. Pero, perdóname, Juan José, que esto es un punto importante. ¿Quién hizo el barrido?
la fundación, vosotros? No. ¿O el gobierno de Cantabria? El gobierno de Cantabria. En nuestro caso concretamente, a raíz de ese caso, se pusieron inmediatamente en contacto con nosotros. Estuvimos toda la mañana, a raíz de que saltó el caso, en contacto con ellos. Esa misma tarde teníamos ya aquí en nuestro centro las pruebas, los test rápidos, y al día siguiente se estaban haciendo las pruebas PCR con esa trazabilidad a la que nosotros, bueno, ahora ya incluso en los planes de contingencia se establece que se estipule una trazabilidad del trabajo. Nosotros ya lo teníamos de antemano, entonces sabíamos qué personas habían estado en contacto con la zona donde estaba la persona que tal. Esto funcionó bastante rápido, repito, esto fue un viernes y el sábado por la mañana se estaban haciendo las pruebas. El domingo nos estaban dando los resultados. Esa es la manera de poder responder a la pandemia. Sí que es verdad que en determinados momentos, finales de marzo, principios de abril, los servicios sanitarios estaban colapsados y ahí sí que tú llamabas, pero la respuesta era a veces la que era y no tenía el dinamismo que se le espera a esto. Repito, nuestro caso en ese sentido creo que es un caso especial porque sí sé que en Cantabria y en otros lugares de España, pero en Cantabria sí que ha habido casos en los que se ha demandado y la respuesta ha sido un poquito más bien lenta. Como signo negativo en este sentido, decir que nosotros sí hemos solicitado, por ejemplo, un barrido en el Centro San Francisco II y no se ha efectuado a fecha de hoy todavía ese barrido. Bueno, pues yo creo que hay que felicitarse un poco y felicitar a los profesionales que ha habido en esta casa por su previsión, por su dedicación y por el resultado final, que es muy bueno para todos y que nos genera confianza. Y ahora sí que le pediríamos a Juan José que nos hable de cómo el futuro y cuál es su proyecto de futuro para las residencias de mayores. Bueno, el futuro es un poco lo comentado, ¿no? El seguir trabajando. Dicen que que de las crisis salen oportunidades. Sí. Que toda esta situación que ahora mismo sí que es verdad que igual lo inmediato nos impide ver cosas que a posteriori puedan tener consecuencias, pero sí, a futuro tenemos que replantearnos eso, un cambio de modelo, una atención mejorada con respecto a la que estábamos dando ahora mismo, y reflexionar también un poco sobre todo en saber escuchar a las personas usuarias, que también nos enseñan día a día cuáles son sus necesidades, por cierto, que hace unos años eran unas, pero que ahora son otras y que mañana serán otras completamente distintas. La sociedad evoluciona. Si realmente nos consideramos especialistas, pues lo que tenemos que hacer es adelantarnos a esas peticiones y empezar a trabajar en respuestas cara a futuro, que es verdaderamente lo que nos toca. Con respecto a la situación actual del coronavirus y lo que nos está quedando en este momento, pues ahora mismo estamos trabajando en el tema de desescalada, en seguir manteniendo una intensidad adecuada a cada momento. En marzo, abril, inclusive mayo, hemos tenido que trabajar con una alta intensidad y ahora nos toca trabajar además mucho también en el aspecto anímico. Aquí sí tenemos, por cierto, mucho que agradecer, lo primero a nuestros usuarios, que son los grandes perdedores, digamos, de esta batalla, porque las personas mayores han sido el grupo de riesgo donde ha tenido una mayor incidencia. Pero creo que en este punto no me cabe más remedio que dar las gracias también a las familias. Las familias han sabido entender toda esta situación,
han sabido que desde su responsabilidad ellos tenían que hacer lo que verdaderamente han hecho, nos han ayudado muchísimo en poder poner en marcha todo esto. Creo que el tema de comunicación ha sido muy importante. Creo que hemos abierto nuevos canales que no les teníamos explotados y, por ejemplo, puede ser una de las consecuencias que se nos quede a futuro, abrir nuevos canales de comunicación con familias, incluso me atrevería a decir incluso hasta en la estructuración de nuestros propios centros. Tendíamos por sencillez de uso a la alta concentración. El coronavirus nos ha hecho que tendamos a la distancia social, y lo que, por ejemplo, en este centro lo que hemos estado creando es diferentes zonas que probablemente se nos queden. Sí, estancas, más controlables. Correcto. Se ha hecho una cosa muy importante y no sabes cómo te lo agradezco, es que dices que en los planes de futuro está en escuchar más a los usuarios, porque también de escuchar a los usuarios, a los mayores, se pueden aprender y sacar conclusiones. Realmente eso sí que es un avance importante, que no sabes cómo los mayores que te están escuchando te van a agradecer, te van a escuchar. Yo sé que a veces, para la gente que dirige y que tal, pues tener mecanismos de control, como pues los sindicatos, AMPAs, todas esas cosas, bueno, pues es un incordio. Pero al final, pues de ese debate con unos y con otros sale mucha luz y tal. Y que tú estés, una persona joven que dirige una residencia, esté viendo que el futuro de las residencias pasa también por implicar a los mayores de alguna forma en la toma de decisiones a través de escucharles, pues me parece que es un avance de gigante, que no sabes cómo el colectivo de mayores te va a agradecer. No es algo novedoso, quiero decir, en cualquier empresa de cualquier tipo, una de las primeras cosas que hace es un análisis de mercado. Y entonces, ¿qué demandan mis clientes? No lo quiero llevar a casi el debate a esa zona, porque parece que es como mercantilizar lo que nosotros hacemos, y nada más lejos de nuestra intención. Aquí no hay intención mercantil, está claro. Pero sí que es verdad que hay determinadas estrategias de funcionamiento que evidentemente cobran mucho más que sentido, ¿no? Dices, quiero hacer lo mejor por la persona mayor, pero no pasa nada, ya pienso yo por la persona mayor lo que a él le conviene más. Y entonces dices, no, hombre, no, tendré que saber qué es lo que necesita para yo luego ver en qué medida, de qué manera, porque igual no le puedo dar respuesta a todas las peticiones que me hace. Totalmente seguro que no. Mira, a nivel práctico, estos días pues la gente está súper informada por la televisión del coronavirus, de la desescalada. Entonces me viene una persona y me dice, sí, yo he entendido ya todo, bien. Entonces la mascarilla, sí, la mascarilla, la distancia, las visitas con precaución, las salidas, vamos a ir viéndolo a ver cómo lo podemos ir haciendo y tal. Ya, pero yo ¿cuándo puedo salir a la calle? Pero mire, es que se lo vuelvo a explicar. Digo, no se lo voy a volver a explicar porque me ha entendido perfectamente a la primera. Sí, pero no te quiere entender. Pero yo quiero, el que me tengo que adaptar soy yo. Claro. Y tengo que decir, ¿cómo no le voy a entender? No puede. ¿Cómo no le voy a entender? Claro. Lo pediríamos cualquiera, ¿no? Claro, le tienes que entender, pero tú le tienes que decir, mire, no se puede, punto. Pues llegar a ese extremo es natural, pero las cosas son como son. Pero no creas que no va a ser cuando lleguéis a implantar esto como Dios manda, no como Dios manda, porque no es una frase adecuada. Cuando tengáis la capacidad de poder implantar un poco esto, pues habremos dado un paso de gigante a que las residencias sean mucho más hogar. La última palabra es tuya. ¿Cómo ves esto? Pues la pandemia no ha terminado. No. Que no nos sirva de relajo los buenos datos, que sí que lo son, bien. Pero todo esto nos tiene que haber enseñado durante todos estos meses tan difíciles, que no podemos bajar la guardia.
Evidentemente, tendremos que aplicar unas medidas cada vez con una menor intensidad, por supuesto. Incluso digo que tendremos que asumir riesgos, todos tendremos que asumir riesgos. Queremos esa, que a mí no me gusta el término, llamada nueva normalidad, porque si es nueva entonces ya no es normal, o sea, esa situación anormal diferente a la que teníamos antes. Sí, hasta que no tengamos una vacuna vamos a tener que correcto con ello. Pero después de eso, bueno, pues ahí. Después de eso habrá que abrir un debate sobre todo lo ocurrido. Sí que es verdad que, repito, sí van a cambiar cosas, deberían de cambiar cosas. O sea, ¿tú crees que nos ha enseñado? Yo creo que estamos en proceso de aprendizaje. Bueno, eso es una muy buena noticia. Estamos en proceso de aprendizaje. Nosotros, por lo menos, y me atrevería a hablar incluso por el sector, no solamente ya por nosotros, creo que constantemente estamos estudiando, analizando todo lo que va ocurriendo y, repito, diseñando estrategias a largo plazo. Porque hoy es el coronavirus COVID-19, pero pasado mañana será el coronavirus COVID 2023. Y entonces tendremos que estar preparados para atender este tipo de situaciones puntuales que tendrán repercusión no ya solamente en esos periodos de crisis, sino a largo plazo. Y mientras tanto, además de prudencia, ¿qué más? Prudencia, difícil pregunta que me haces. Responsabilidad, diría yo, más que se me ocurre así a bote pronto. Responsabilidad en todos los sentidos, no solamente con respecto a usuarios, no solamente con respecto a trabajadores, que también, a las propias familias y a la sociedad en general. Tenemos que ser conscientes de que es una situación que se nos puede volver a repetir, que ahora mismo concretamente no la tenemos superada, que tenemos que trabajar mucho en ello y eso, sobre todo responsabilidad. Pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues estamos en Luey. Luey es un pueblo del oeste cántabro, un pueblo de Val de San Vicente, en el que hay una residencia pequeña, la más pequeña de las que hemos visto. Es una residencia tipo familiar, en el que todo el mundo se conoce y que funciona pues, de una forma muy familiar. Y nos atiende el coordinador general de la residencia, Tomás Pandal, que además fue hasta hace muy poco tiempo presidente de la FED. Tomás es un hombre que vive desde hace muchos años esta realidad, es un gran conocedor del mundo de la geriatría y además es un hombre vocacional, ha trabajado fuera de España también y lleva unos años en este proyecto familiar. Es un hombre que vive intensamente el mundo de la geriatría, el mundo de los mayores. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás pasándolo con esta situación? Bien, pues teniendo en cuenta que fui uno de los afectados,
Pues bien, la verdad es que... Haznos un poquito de historia de la residencia, de tu residencia. Háblanos un poco de sus orígenes y cómo han sido las cosas hasta la llegada del COVID. Bueno, pues este es un proyecto que se ha realizado con el programa LEADER. Era un proyecto de comarca. Los ayuntamientos tenían previsto abarcar, puesto que era una carencia en la zona, una residencia, y ante las dificultades hacer un centro municipal, bueno, pues surgió. Yo estaba en el equipo municipal en ese momento y como ya tenía experiencia en esto de mi anterior estancia en Suiza, trabajaba en un hospital y teníamos allí geriatría, pues les asesoré un poco y al final terminé cargándome yo con el proyecto en Luey. Esta era la casa de mis abuelos, la compramos y realizamos este proyecto, que es un proyecto pequeñito. Era la idea que teníamos nosotros de lo que debería ser o lo que nos gustaría que fuera una residencia para cuando nosotros fuéramos mayores, y es lo que realizamos. Es una residencia integrada en el pueblo, participa en la vida del pueblo y abierta a los vecinos también del pueblo. La idea en su momento era, cuando planteamos este proyecto, que era una casa antigua, una casa y 2 cuadras, que es la fachada que habéis visto al venir, y hubo que añadir este pabellón. Pues nuestra idea era, si fuéramos o tuviéramos que ir a una residencia, ¿qué nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría que fuera? Y bien, diseñamos esto, que es lo más parecido a una casa, con la construcción normal, la pintura normal, las puertas normales, nada sanitarizada en la visión, en la estética. Y bueno, lo curioso es que si hoy tuviera que diseñar, diseñaría otra cosa. Esto quiere decir que desde hace 25 años que se puso en marcha esta residencia, hemos evolucionado en el concepto de cuidados y también los usuarios, como nuestras necesidades. Es verdad que esta residencia tiene una mayoría de habitaciones individuales, una parte importante, más de la mitad, entendiendo que las personas ya necesitamos una cierta intimidad, que vamos a un lugar a convivir con gente que no hemos conocido, que no conocemos de nada, y lógicamente las personas que a nivel mental y cognitivo estamos bien, pues queremos también pues una cierta intimidad, y luego tenemos los espacios comunes para convivir y socializar. La excepción se hace casi siempre con las personas que tienen demencia, que curiosamente sí que necesitan compañía. Las personas están en su habitación cuando quieren, pero la mayoría, pues la habitación se usa para ir a dormir, o cuando uno está harto de estar con los demás, que se va a ver la tele a su habitación. Pero la gente de esta generación a la que estamos cuidando ahora necesita convivir, tiene menos necesidades personales de recreo, de lectura, pues más que nada es la convivencia, el estar en común, el charlar, el hablar de sus cosas, el cantar. Es un poco la situación, y durante estos años pues hemos vivido esa evolución y hemos intentado acomodarnos a la evolución de la mentalidad. Es verdad que es una generación, yo creo que es muy resistente, que es muy fuerte. Sí, la de nuestros padres. Claro, y bueno, se adaptan enormemente. Aunque les cuesta mucho venir a las residencias. Claro, a ver, la residencia... cuando dicen, la residencia es como en su casa, no es verdad. Como en casa de uno no está uno en ningún sitio. Comparto contigo claro, totalmente. La residencia es el último recurso cuando no tenemos otro, y cuando en nuestra casa ya es imposible, o porque estamos solos, y entonces hemos conocido personas en una situación de deterioro cognitivo, físico, social, lógicamente está uno mejor atendido. Pero y cuando la familia no puede, por las razones que sean, que hay mucha costumbre de juzgar, pues la situación y la vida moderna que llevamos hace que no nos podemos ocupar, y a veces la familia asume los cuidados sin saber hacerlo, y a veces el cuidador termina agobiado y claudicando y teniendo que ser cuidado, y eso no es bueno para nadie, ni para la persona atendida ni para la persona que atiende, que cuida. Ciertamente. Entonces,
Esa es a lo que responde la necesidad de una residencia. Cuando no queda ya los recursos domiciliarios, la ayuda a domicilio, el centro de día, que es un estupendo recurso intermedio, cuando ya no sirven, cuando ya no prestan el servicio que necesitamos, pues está la residencia. Los mayores en su casa están muy bien mientras pueden hacerlo. Después hay soluciones intermedias, como son los centros de día y la ayuda domiciliaria, que son muy eficaces y en algunos sitios funcionan muy bien. Y el último recurso es las residencias de mayores. Entonces, esta residencia se ha diseñado adaptándola al estilo de vida de la zona, para que los mayores sufriesen mucho menos el separarse de su casa. Estaban en una casa que es parecida y la idea de Tomás fue que los mayores tuviesen un poco la prolongación de su casa. Se conocen todos, es un entorno pequeño, están integrados en la vida del pueblo, algo que nos gusta mucho. Muy bien, Tomás, pues ahora vamos a otro tema que es un poco más peliagudo. Llegamos a marzo y se nos presenta el COVID-19. ¿Cómo lo has vivido? Hombre, lo hemos vivido mal porque era muy difícil de prever. Bueno, ya cuando comenzó en Italia, China está muy lejos, Italia ya está en Europa, ya cuando en febrero comenzaron los casos, sobre todo en el norte de Italia, pues ya sí que nos planteábamos que esto era muy posible que nos llegara. Estábamos muy confiados los que estamos en la periferia, en los centros pequeños. Teníamos más miedo por los centros grandes de la ciudad, que casi es lógico, es decir, en un contexto de ese tipo, pues es más fácil. Sin embargo, fue lo contrario, es decir, las residencias de Limpias, la de Luey, Lantueno también, que es un centro pequeño y que además está también en un medio totalmente rural, fuimos los más afectados de entrada. Y además más afectados porque es verdad que en este tipo de centros, donde no hay sectorización, donde la gente convive y están juntos en el comedor y juntos en el salón, hay una cercanía y una convivencia ideal. Las actividades son en conjunto, cada uno participa en lo que quiere, pero bueno, se anima y hay mucha participación. Bueno, pues lógicamente era un factor muy favorable para la expansión de esta enfermedad, y es lo que ocurrió. El problema fue que, bueno, pues nos pilló de improviso y nos pilló sin equipamientos. Las actuaciones, nos llegaron los protocolos y las recomendaciones, y algunos se quejan porque eran muy cambiantes, no podía ser de otra manera. Es decir, por la mañana teníamos unas instrucciones y al día siguiente por la mañana o ese mismo día por la tarde otras, porque yo creo que efectivamente, según se iban viendo la evolución y la situación y se iban sabiendo cosas, se iba informando. Yo de eso no tengo queja, creo que se hizo. Es verdad que gran parte de eso los gestores ya lo sabíamos. Nos faltaba a las instrucciones el paquete de EPIs para poder poner en marcha eso que hacía falta, que era aislamiento, protección, y eso nos faltó. Nos faltó porque teníamos algo, aquí teníamos 20 mascarillas, 3 batas de usar y tirar, porque es lo que tenemos para cuando viene la enfermera y una cura de una úlcera o algo, bueno, pues por un poco por asepsia, no teníamos más. Es decir, yo atendí, o las veces que tuve que intervenir, pues lo hacía con un albornoz que teníamos en el centro de rehabilitación y una bufanda, algún caso así que nos surgió de urgencias por la noche, sabiendo que eso tenía muy poca utilidad. En fin, fue un poco desesperante y una actuación un poco desesperada, y lógicamente es muy difícil poder atajar una enfermedad infectocontagiosa sin medios. Aunque se tomaran ya medidas de aislamiento desde el principio, nosotros, como muchos centros, 15 días antes de que saliera la orden, ya a las familias les pedimos que no vinieran a visitar. Es decir, ya sabíamos que uno de los focos de posible contagio era las personas viniendo del exterior. Pero es verdad que el personal entramos y salimos permanentemente, y aunque ya las recomendaciones eran el agua y el jabón, que yo creo que es la mejor, seguro, pues lógicamente, quitando eso, que era lo que teníamos abundantemente, y el hidrogel que nos duró para
3 botellitas de estas para 4 soplos que teníamos ahí por asepsia para las cosas corrientes, pues no teníamos medios. Yo creo que fue una falta de medios que sufrió todo el mundo. Es decir, yo creo que vimos la dificultad que había a todos los niveles, en todo el Estado y en Europa, para obtener esos recursos. La única lección que podemos sacar de eso es que en lugar de externalizar tanto las industrias, igual tenemos que retomar otra vez eso que hace que podamos abastecernos, como vimos después. Nos faltó algo de previsión, porque las mascarillas que hicieron los vecinos y cantidad, todavía no hemos dado las gracias públicamente. Nos haría falta mucho tiempo para el listado de personas que llamaron, que se ofrecieron, voluntarios para ayudarnos, para fabricar mascarillas, para fabricar batas hasta de sacos de basura, que es lo que hacíamos al principio nosotros. En fin, yo creo que si eso lo hubiéramos hecho en lugar de esperar que viniera de China antes, aunque no fueran medios tan perfectos ni tan homologados, bueno, pues igual hubiéramos podido paliar un poco. Es verdad que yo entiendo que igual es difícil, pero hay algo que es indispensable en estas cosas, que es sentarse, coordinar, hablar. Y eso yo creo que ha sido el fallo que hay que resaltar para no volver a cometer, ¿no? Coordinar. Ya, me estás diciendo que no había un protocolo de actuación, que cada uno habéis hecho, en principio, hablo de los principios, sí. Lo que habéis sabido y podido, eso es una parte muy importante. Nosotros hemos estado en más residencias porque hemos querido coger un número significativo, no hemos podido ir a todas, y lo que se trata es de dar confianza, y en este aspecto no cabe duda que el comportamiento de los gestores y del personal de las residencias de mayores ha sido extraordinario. Son gente que vive esto con vocación y con profesionalidad, y que estamos en buenas manos. Pero dicho esto, claro, tendríamos que haber tenido unas normas mucho más claras en principio, que no las hay. Ellos han vivido cosas seguramente que no han podido hacer por la falta de seguridad jurídica que se tiene. Y llegamos a un punto que es importante, Tomás. Aquí has tenido contagiados y gente que ha fallecido. Bueno, aquí hemos tenido prácticamente menos 2 usuarios, todo el mundo se ha contagiado, o sea que ha habido 5 fallecidos con COVID. Yo digo con porque por COVID, o sea que fuera el detonante principal el COVID no está tan claro, pero tampoco eso merece la pena. El tema es que efectivamente es una época del año en que las personas mayores de 95 años y con patologías múltiples, pues es una época delicada, sí, con las gripes o con otras infecciones. Bueno, todo el año lo es. Claro, pero es que en las residencias de mayores la gente se muere mayor también. Claro, efectivamente. La muerte es algo que no queremos ninguno, pero que no podemos evitar independientemente de la edad, pero sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una media de vida, bueno, pues teniendo de viejos no se pasa. Efectivamente. Pues yo creo que efectivamente, bueno, la situación era un poco controvertida, difícil porque además la mitad del personal, hay 32 residentes, somos 22 personas trabajando en la casa, y 12 personas, primero se le hizo un test a 15 y la mayoría casi dio positivo, con lo cual 11 se fueron, la mayoría no, 11 se tuvieron que ir para casa, y después alguno más, entre los que me encontraba. Por cierto, quiero aprovechar este momento para decir que esta residencia, en un momento determinado, con la mayor, cuando esto estaba en todo su apogeo, como dice Tomás, pues se quedó sin gente, y hubo gente que vino a auxiliarles. Sería bueno que dijeses algo de eso, Tomás. Pues sí, yo creo que, bueno, se pidió que haciendo uso del estado de alarma y de la situación excepcional se movilizaran a las personas de los centros de día, que de hecho los centros de día cerraron, pero el personal quedó a disposición, y se pidió que se movilizaran. Me imagino que hacía falta una orden o algo de consejería
al final la consejera de Servicios Sociales, de Empleo y Servicios Sociales, sacó ese decreto y se movilizaron. A nosotros nos destinaron 5 auxiliares de un centro de día de Jardines de la Vega, de Torrelavega concretamente, y nos vinieron 5 auxiliares. La verdad es que nos planteábamos estas personas cómo van a venir. Quiero decir, era como la mili, sí o sí, era por decreto, y el miedo es libre, y cada persona, incluso nuestro propio personal, tenía sus situaciones familiares. Algunos dejaron su casa y se alojaron aquí en Luey, en una casa aparte, pero buscamos alojamiento. Hay vecinos que nos cedieron alojamiento también, y algunas personas pues no estuvieron durante todo ese periodo yendo a sus casas, y estas personas suponíamos que también tendrían hijos, padres, en fin. La situación en esos casos es de aislamiento, y bueno, pues nuestra sorpresa fue la gran disposición de estas auxiliares, además de ser muy buenas profesionales, pues la disposición positiva, con qué ilusión trabajaron, cómo se pusieron al día de un día para otro, que eso me admira, porque no es fácil, aunque sea un centro sencillito y pequeño, llegar a un lugar de trabajo donde no has trabajado nunca es muy difícil. Al día siguiente se conocían la mayoría de los nombres de los residentes. Es decir, que me admiró esa postura y les estamos muy agradecidos, tanto a ellas como a la dirección del centro de día, con quien estamos en contacto, hemos estado en contacto todo ese tiempo. Y lógicamente eso es lo que nos salvó. Teníamos muchas personas voluntarias que nos llamaron para ofrecerse, pero es sumamente delicado. Una persona voluntaria que no conoce el trabajo, que no lo ha hecho nunca, que además se va a meter en un espacio donde es muy difícil manejarse con los EPIs, no es una cosa tan sencilla, no es sencillo siendo profesional, no era sencillo para mí, que trabajé en un hospital y trabajé en contagiosos durante 17 años. Quiero decir que las cosas, aunque las hayas hecho, hay que rememorar y hay que ponerse al día, y no es sencillo, y para las personas así menos. Entonces agradecimos muchísimo esta ayuda, bueno, teniendo en cuenta que el resto del personal del centro que quedó pues hizo las horas que hacían falta, estaban disponibles, y bueno, pues efectivamente eso nos ayudó a salvar la situación. Pudimos contratar a 2 personas, porque claro, sacamos una oferta de empleo, pero en esas circunstancias era muy complicado. O nos llamaba gente de lejos, que era inviable, claro, pues venir gente desde Laredo, o no cuento ya desde fuera de la provincia, cuando uno no se podía mover. Pero bueno, esa fue la situación. Pero realmente fue de una gran ayuda, y eso es lo que nos salvó, si no, no sé cómo hubiéramos terminado. Bueno, y durante para ir cerrando este capítulo, ¿qué has echado de menos, Tomás? Tú, un profesional experimentado, con mucho mundo, que ha trabajado fuera, ¿qué has echado de menos? ¿Qué ha faltado durante esta etapa? ¿Cuál ha sido el mayor problema con el que te has encontrado? Aparte de la enfermedad en sí, que es así que no podemos hacer nada. Bueno, yo voy a comenzar agradeciendo a las personas, a los técnicos, 2 técnicos que nos asignaron de salud pública, que permanentemente hemos estado en contacto. Es verdad que el primer día igual discutimos un poco, pero efectivamente pues hemos colaborado, han estado a disposición a cualquier hora del día, y festivos incluidos, para cualquier consulta que quisiéramos hacer y demás. Pero apartando eso, poniendo eso de lado, que es una cosa muy positiva y que yo creo que además es necesaria, y que es la labor de salud pública, la prevención y el seguimiento en estos casos, yo creo que ha faltado, y es algo que venimos reclamando y que te habrán dicho en otros centros, ha faltado una coordinación sociosanitaria que venimos reclamando desde hace mucho tiempo. No es posible que sanidad y servicios sociales, en un tema como el de mayores, donde son 2 cosas que van de la mano, porque hay necesidad de una atención social, porque cuando una persona viene a una residencia o va a un centro de día, incluso está en su domicilio con una ayuda a domicilio, sea municipal o sea de dependencia, ahí tenemos ya bueno, pues una necesidad de atención que generalmente requieren personas que están ya en un momento delicado de la vida, y generalmente con pluripatologías, aunque estén en el domicilio. Y bien, yo creo que en ese momento es necesario que el servicio sanitario dé un paso que no se ha dado hasta ahora, no hemos conseguido dar ese paso,
para enfocar la sanidad a las personas mayores donde estén. Y voy a decir donde estén para no crear la polémica de las residencias. Las personas están en la residencia y pueden pedir la atención como si fuera su casa, pero no es su casa. Pero cuando una persona está en una residencia, está en un grado más de necesidad de atención que cuando está en su domicilio. En cualquier caso, aunque fuese su domicilio, tiene derecho a toda la atención, por supuesto, en cualquier sitio donde esté. Eso entonces, desde las residencias se da una cierta atención, que es un plus, que es pues desde el punto de vista psicológico. Hay psicólogos, hay terapia ocupacional y hay fisioterapia. Yo esas tres ramas las veo muy importantes para tenerlas, porque es algo que hay que trabajar cotidianamente con ello y hay que crear programas de atención, y es lo que da además una calidad de vida. Y luego la atención sanitaria, que es donde está el gran dilema de los modelos. Ahora, atención sanitaria, ¿medicalizamos las residencias o no las medicalizamos? Bien, yo solo puedo decir, algún médico en esta pandemia me dijo, en un caso que llamamos, nos han atendido en el hospital de Sierra Llana muy bien, yo no tengo queja, pero al principio, cuando estaba, que todo el mundo pensaba que se iba a colapsar el hospital, los médicos también tenían su miedo, lógicamente, a no tener disponibilidad de plazas si se colapsaba, y un médico, cuando llamamos para una persona mayor que estaba en una situación delicada, dijo, pero bueno, ¿y usted qué quiere que haga? Digo, pues haga lo que haría usted con su padre. Y yo, cuando enfoco los cuidados en la residencia, pienso, y es algo que me enseñó un jefe, mi primer jefe en el hospital, cuando atendemos a personas tenemos que pensar si fuéramos nosotros o alguien de nuestra familia. Sí, empatizar con el que tenemos. Y eso lo he tenido presente toda la vida. Entonces, los cuidadores, hay una parte vocacional, a veces no, pero hay que profesionalizarse, formarse, y lógicamente pues hay que empatizar. Hay una costumbre que a mí no me gusta nada, que es considerar a los mayores como niños, y les tratan como niños. Y yo siempre digo, a mí no se os ocurra tratarme así cuando sea mayor. Los mayores no somos niños, somos personas con una historia de vida. Hay que tener en cuenta toda esa historia para plantear los cuidados. Si la persona cognitivamente está bien, bueno, pues efectivamente para tratarla como ella quiere que se la trate. Y si no lo está, si tiene ya una demencia, si ya no es capaz de tomar decisiones, tenemos que conocer su historia de vida y tenemos que actuar como si esa persona, sabiendo lo que querría, pues si es una persona presumida, mantenerla presumida, que se pinte los labios, que lleve sus collares, porque es como a ella le gustaría que la vieran, y es como a nosotros nos gustaría que nos trataran si estuviéramos en esa situación. Entonces yo creo que esto, en lo que hay que coordinar esta atención, que es la atención, yo creo, integral. Cuando hablamos integrales de la persona con su historia de vida, también la parte sanitaria, no puede la parte sanitaria prescindir de eso. Las personas a esta edad, yo creo que necesitan tanto, a veces una palabra del médico o de la enfermera, aunque no podamos hacer gran cosa, porque la artrosis ya no se cura, porque el deterioro, los problemas vasculares ya no se resuelven, pero a veces ese ánimo, eso es muy importante, es una medicina, yo creo que muy importante. Y luego, pues tener en cuenta que en momentos puntuales nos hace falta atención médica, y en momentos puntuales nos hace falta hospitalización, puntuales. Entonces, el hospital no tiene que estar en la residencia. La persona de la residencia va al hospital como cuando está en su casa, cuando le hace falta, cuando está en un proceso agudo. Sí, claro, mira, es que esto es un tema que requiere un estudio y una respuesta por la gente especializada, porque hay muchos modelos, pero hay que llegar a un modelo razonable que esté aceptado por todo el mundo. Y claro, tú puedes tener una residencia y tener un médico, pero si ese médico no está en el sistema público de salud, ni puede prescribir, ni puede mandarte hospitalizar, ni nada de eso. Entonces, de alguna forma, es pagar dos veces por un mismo servicio. Entonces, yo creo que a la vista de lo que estamos viendo, urge que crear un modelo sociosanitario que tenga en cuenta estas necesidades. Y por último, Tomás, háblanos un poco de cómo ves tú, a través de la experiencia de tantos años, de tantas cosas como has vivido,
en la gestión y en la atención personal, ¿cómo ves tú el futuro de las residencias de mayores? Bueno, yo lo veo como lo deseo, porque como soy optimista de naturaleza, yo creo que las residencias tienen que responder a las necesidades de las personas. Y es verdad que si en las ciudades hacen falta residencias que se adaptan un poco a lo que la gente ha vivido, las personas han vivido en un piso, en una ciudad, si tienen capacidad de salir a tomar un café o a verse con los amigos, lo pueden hacer en el entorno donde vivan, pues yo creo que el modelo de residencia urbano responde a una necesidad de urbanitas, de personas que han vivido en el medio urbano. Llevar a una persona del medio rural a una residencia urbana es matarle. Cierto. Es más fácil moverte del medio urbano al rural, porque lógicamente aquí tenemos personas de Santander que han querido venir solas, voluntariamente, buscaban residencia, han visitado residencias y algunas de esas personas han elegido estar aquí. Pues aman la naturaleza, lógicamente estamos en un entorno natural, la convivencia con los vecinos, bueno, pues a la persona que es comunicativa y que le gusta relacionarse, pues efectivamente está en un medio agradable. La persona tiene que poder elegir dónde va a vivir los últimos días de su vida. Cuando digo últimos no hablo de que venimos a las residencias a morirnos, a las residencias venimos a vivir y luego nos morimos donde sea. Morimos en la residencia, en casa, en el hospital o en la calle, dependiendo. Pero es un sitio para vivir y por eso tenemos que poder elegirlo. Y por eso también tenemos que participar un poco en el diseño, en la vida del centro donde vivimos. Les pedimos a las personas que traigan objetos personales, pues para crearse su ambiente en su habitación. No todo el mobiliario, porque las habitaciones no dan para tanto. Y yo creo que la evolución tiene que ir hacia centros pequeños y con espacios suficientes como para poder vivir generalmente en habitaciones individuales, porque tenemos un espacio individual, salvo las personas que son amigas, que son matrimonios, que, bueno, pues que efectivamente a veces los matrimonios hay una persona con demencia y no puede estar en la misma habitación porque no se dejan vivir, pero el resto del día están conviviendo. Quiero decir, esto es tan complejo como lo somos las personas, y es verdad que yo creo que los espacios son importantes, que los modelos tienen que responder a esas necesidades y a lo que nos podemos permitir, que esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo estoy harto de oír hablar de los modelos nórdicos. Bien, los modelos nórdicos responden a mentalidades nórdicas y a poder adquisitivo nórdico y a costumbres nórdicas. Aquí estamos en España y luego tenemos costumbres españolas. Aquí una biblioteca y un piano en el salón, aquí concretamente el tendría poca salida, aunque hay gente que lee, tiene su biblioteca, y usamos la biblioteca pública cuando hace falta, pero también es un tema de recursos. Una residencia, actualmente una plaza residencial al construir cuesta unos 60.000 euros, hay que multiplicar eso por el número de plazas, y luego una plaza residencial, que es algo de lo que dicen siempre, los empresarios hablan de dinero, por eso yo tengo muchas ganas de dejar de ser socio de la empresa para poder hablar a otros niveles, ya como la edad me lo va a permitir. Bien, los costes es real, como en casa, hay que pagar el agua, la luz, si viene alguien a hacerte la limpieza tienes que pagar. Los trabajadores. Bien, y eso se resuelve difícilmente un modelo de este que nos cuentan a veces y que yo he oído contar tanto últimamente, que es el nuevo modelo residencial, se resuelve difícilmente con 50 o 55 euros diarios. Teniendo en cuenta, hay un gran desconocimiento de la vida en las residencias. Hay muchos prejuicios, y un gran desconocimiento. Sí. Hace poco oía comentar en una radio muy escuchada que los empresarios hacían negocio porque quitaban un yogur de la comida y ahorraban. Hombre, eso es una barbaridad. O hablar del rancho. En las residencias se come como en casa y no se ahorran yogures. Y sobre todo los empresarios son muy malos empresarios y matan a sus clientes, o si los tratan mal. Desgraciadamente Claro. Esta pandemia ha sacado lo peor de cada caso, ¿no? Sí, sí. Porque eso es lo que es. Y nosotros lo que pretendemos es justamente lo contrario. Después de escuchar a Tomás, que tiene un proyecto de futuro claro, que tiene muy claro a dónde se va, que está implicado en la gestión y el servicio del centro, nosotros podemos decir, como siempre, que las residencias son
lugares dignos para vivir, que se respeta la dignidad de las personas y que se está atento a su bienestar. Seguimos recomendando las residencias de todas las maneras. Es cierto que hay que dotarlas de medios, más medios económicos, que hay que darles más seguridad jurídica, que hay que mejorar muchísimo el servicio sociosanitario, haciendo mucho hincapié en la parte sanitaria, en la parte médica. Eso tiene que estar muy bien regulado, que no lo está. Pero aún así, las residencias son sitios dignos y a esta gente nunca la estaremos lo suficientemente agradecidos. Sobre todo los que ya vamos teniendo una edad que se nos aproxima el vivir en estos sitios, porque los tiempos es lo que demandan. Tomás, la última palabra aquí hoy la vas a tener tú. Bueno, me gustaría dejar claro por todo lo que se viene oyendo y se viene hablando en la prensa. Yo creo que no es un momento de peleas ni de debates superfluos. Hay que sentarse, sanidad, servicios sociales, los actores, los mayores que tienen algo que decir, las personas que gestionamos del sector que sea, y tener la seguridad de que al menos en Cantabria hay control. Yo cuando se piden inspecciones, hay un servicio de inspección, hasta nosotros reconocemos que es insuficiente, que debería haber más, porque efectivamente sería necesario establecer también un nuevo modelo de inspección. Yo creo que Julio, en la entrevista que le hicisteis el otro día, que pude ver, lo decía, hacen falta un servicio de inspección que no va solamente a fiscalizar, claro, que pero, también, que es pero primero hay que hacer también, un protocolo. Claro, y que pues tiene que venir a aportar ideas, ayudar, bueno, como visitan todos los centros, saben las experiencias que se hacen en otros espacios. A escuchar a los mayores. A escuchar a los mayores, y yo creo que eso va por buen camino. Antes me decía que dijera un poco, pero yo creo que eso va por buen camino. Hace falta sacar adelante la normativa que está en marcha ya, que está en proyecto. Yo creo que hay normativa suficiente y que regula suficiente. Los centros estamos acreditados, hemos hecho procesos de calidad. Sí, sí. Y bueno, pues lo que nos hace falta sobre todo es ponernos en marcha después de haber pasado esta primera pelona, como diríamos vulgarmente, y no descuidarnos, porque efectivamente el problema, el virus, y posiblemente otros, vayan a estar ahí. Esto es algo que ha venido de momento, hasta que no nos digan lo contrario, sería una buena noticia, para quedarse, y hay que tener muchísima precaución. Ya todos casi sabemos lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Y además es muy sencillo, es lavarse las manos, usar hidrogel y ponerse una máscara o guardar la distancia. Ahí nos jugamos la salud nuestra y la de los demás, es muy importante. A veces a mí me dicen, hace poco me decían, bueno, pues si ya lo has pasado y estás curado, pues no te haría falta. Digo, a mí no, pero por respeto a los demás lo debo de hacer. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, respetar a los demás, ser solidarios y ser ejemplares en la medida de lo posible. Y tener paciencia. Tener paciencia y luego, hombre, ser tolerantes, que todos tenemos fallos y descuidos. Por supuesto. Eso es inevitable, pero recordarle a alguien la distancia no es algo, no es algo malo. Es decir, hay que hacerlo bien, con modales. Nosotros estamos pidiendo prudencia, hay que ser prudentes, hay que ser muy prudentes. Que no hace falta que, bueno, que si tardamos en recobrar el ir al baile o ir a jugar a las cartas 2 meses o 4, no importa. Hay cosas mucho más importantes. Sí. Yo creo que la salud es lo más importante ahora mismo. Pues muchísimas gracias, Tomás, ha sido un placer haber charlado contigo y volveremos a charlar en tiempos mejores porque esto merece la pena. Muy bien, pues agradeceros a vosotros el interés.